Espero que estén muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. En esta columna hablo sobre inteligencia artificial y sus consecuencias en el mercado laboral. Hablo sobre cómo parece que tenemos mucha evidencia de que el mercado laboral de las personas jóvenes está viendo afectado por la adopción de la inteligencia artificial. Y trato de sugerir que la experiencia latinoamericana enfrentando niveles de desempleo muy altos, es útil para pensar cómo abordar estos nuevos retos que enfrentan sobre todo sociedades desarrolladas. Recuerden que pueden leer la columna en la revista Forbes o en el diario El Colombiano. La columna de esta semana se titula entonces La inteligencia artificial y el fin del empleo de los jóvenes. Y dice lo siguiente: en Stanford, una de las iniciativas más destacadas de los últimos años ha sido la creación del Instituto para la Inteligencia Centrada en el Humano, el HAI por sus siglas en inglés. Su propósito es difundir investigación de vanguardia sobre inteligencia artificial, especialmente aquella que explora su impacto social, y esa es la parte centrada en el humano, ¿no? En las últimas semanas, el debate en este centro se ha concentrado en la evidencia sistemática de cómo la exposición a la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral. Dos equipos de Stanford y uno de Harvard han llegado a conclusiones inquietantemente similares. La adopción de inteligencia artificial está reduciendo el empleo juvenil. Aunque estos estudios aún son preliminares, usan diferentes muestras, métodos y medidas de adopción tecnológica, todos coinciden en sus hallazgos cualitativos. El gráfico 1, y se los voy a tratar de poner aquí, pero si no es fácil de ilustrar, muestran eso de forma muy claro. Los puestos de trabajo para quienes están empezando su vida laboral en ocupaciones, sectores o empresas expuestas a la inteligencia artificial se han contraído desde que dicha exposición se inició a finales del 2022. Entonces piensen en el empleo segregado por niveles de experiencia. Entonces uno el de los juniors y otro el de los seniors. Y siguen tendencias similares hasta que en el 2022, a finales del 2022, cuando se generaliza el uso de inteligencia artificial generativa, fundamentalmente ChatGPT, empieza a ver uno como el de los juniors empieza a caer y el de los seniors se mantiene en la tendencia creciente que llevaba. Eso es lo que resumen esos gráficos, ¿no? Ese patrón. Como es usual, el público parece haber advertido esto antes que los académicos. Desde hace meses, porque por cierto, estos estudios son recientes, todos son de este año, han salido los documentos de trabajo hace unos pocos meses. Pero antes de eso, ya las ediciones de todos los diarios económicos y de negocios del mundo hablaban de esto. Entonces, en Bloomberg, en el Wall Street Journal, en Forbes mismo, han habido decenas y decenas de historias sobre empresas recortando personal junior. Esta misma semana, el Financial Times publicó un especial titulado, y esto lo traduzco, no sé de la mejor forma, el Jobpocalipsis, ¿no? Es como mezclando la palabra apocalipsis y job, ¿no? Describiendo cómo el mercado laboral se está destruyendo. Entonces, el especial se titula El Jobpocalipsis de los graduados, ¿dónde se han ido todos los empleos de nivel inicial, de entrada? Esa es la pregunta del artículo. Y en él sugieren que el fenómeno trasciende el mercado americano y ofrecen datos también muy ilustrativos. En el Reino Unido, el número de vacantes anunciadas para recién graduados, para gente que está saliendo de la universidad, son hoy apenas el 38% de las anunciadas en junio del 2022. Es decir, en junio del 2022 era el 100%, hoy es 38%. Sí, es muchísimo menos, es mucho menos de la mitad de las que habían 2 años atrás. En Estados Unidos es el 60%, es menos grave, pero aún así es cerca de la mitad, ¿no? Y los mecanismos exactos detrás de esta tendencia siguen siendo objeto de debate. Algunos analistas sugieren que ante la incertidumbre sobre las capacidades de la inteligencia artificial,
numerosas firmas han optado por congelar contrataciones, especialmente en aquellos puestos tradicionalmente destinados a recién graduados, donde predominan tareas que hoy son fácilmente automatizables. Analizar datos, redactar informes, atender usuarios, elaborar manuales, por ejemplo, ¿no? Donde sí hay un amplio consenso es en la idea de que se trata de un cambio estructural. Y con él surgen preguntas que desconciertan a todos. ¿Qué harán los miles de graduados que no logran insertarse en el mercado laboral? ¿Quién ocupará los puestos senior en el futuro si las nuevas generaciones carecen de oportunidades para adquirir experiencia? ¿Cuáles serán los efectos distributivos de un mundo en el que ganarse la vida como asalariado resulta cada vez más difícil? Interesantemente, para un observador latinoamericano, como posiblemente sea usted, como ciertamente soy yo, nada de esto suena novedoso o difícil de entender. En la región, el desempleo juvenil ha sido superior al desempleo promedio por décadas, tanto que la imagen del profesional universitario conduciendo un taxi es uno de los clichés de nuestros países. Y el diagnóstico de este problema ha sido abundante. Desde comienzos de los 2000, la investigación en economía laboral ha identificado con claridad sus fundamentales. Quizá las más importantes causas han sido los costos de contratación en ocupaciones con elevada rotación de trabajadores, los sistemas educativos mal conectados con la demanda laboral. Yo creo que esas son quizá las dos más importantes. Asimismo, las consecuencias también son bien conocidas. Los jóvenes que no logran insertarse pronto en el mercado laboral terminan en la informalidad, con frecuencia en ocupaciones ajenas a su formación, y ese es el mecanismo detrás de ese cliché de el taxista, ¿no? Entonces alguien se gradúa de economista o de contador o de lo que sea y no encuentra un trabajo en su profesión. ¿Y qué opciones tiene? Suelen ser entonces opciones en el mercado informal, manejar un taxi. Hoy hay más opciones, en parte gracias a los desarrollos tecnológicos, ¿no? Eso entonces lo entendemos bien en Latinoamérica. Y eso creo que es útil, porque entonces quizá le pueda ayudar a uno a responder la pregunta sobre qué cabe esperar entonces en el mundo desarrollado. Probablemente que comience a parecerse más a Latinoamérica. Sociedades con economías informales gigantes donde cerca de la mitad de la población termina ocupándose, donde las empresas unipersonales son dominantes y la regulación y tributación es difícil y costosa. Similarmente, uno debería esperar que estas sociedades se hiciesen más segregadas, evidenciando cómo se profundiza la brecha entre o al interior de la clase trabajadora, en la que unos pocos egresados de universidades de élite logran entrar al mercado formal, beneficiándose de trabajos estables y bien remunerados, mientras la mayoría se queda atrapada en la precariedad de la economía del rebusque. Entonces, quizá valga la pena pensar que aquí hay una lección más amplia. El conocimiento social no viaja en una sola dirección. Desde el sur global suele asumirse que el orden natural de las cosas es que se importan teorías e instituciones de los países ricos hacia el sur. Pero la realidad es que cada sociedad enfrenta retos distintos y las lecciones pueden fluir en ambas direcciones. Hoy los países desarrollados quizá tengan más que aprender de la experiencia latinoamericana de lo que pensamos. Esa es la columna y hay tres cosas sobre las que quiero hablar. La primera es describir un poco mejor lo que estos papers dicen, porque es algo más detallado y sutil de lo que yo describo en la columna. Después quiero hablar sobre lo que uno puede pensar son críticas a esa evidencia, que uno va a ser algo escéptico de ese resultado. Y lo último que quisiera mencionar es cómo pensar las consecuencias más allá de la informalidad y la desigualdad, que es lo que menciono en el texto. Entonces, lo primero es, ¿qué dicen estos papers? De nuevo, son papers diversos, usan distintos métodos, unos se basan en información de vacantes en LinkedIn, otros usan información de empleo propiamente. Entonces, son diversos, la forma en la que piensan la exposición a la inteligencia artificial es distinta, pero tienen una misma lógica y es pensar entonces firmas o ocupaciones que están más expuestas a la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, el paper que piensa en la exposición a lo largo de las firmas, lo que piensa entonces es en identificar cómo hay ciertas compañías que contratan
son unos cargos como de coordinadores de AI, ¿no? Entonces, imagínense corporaciones largas no, grandes, em, que, que quieren introducir inteligencia artificial y que no saben cómo hacerlo, entonces contratan a un experto, ¿no? Y entonces esas son las que ellos definen como estas son las firmas que están adoptando inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, esto como para que tengan algo de referencia que es exactamente lo que están haciendo. Eso, por ejemplo, es bastante distinto a lo que hace el paper que piensa en la adopción de inteligencia artificial o como la exposición a la inteligencia artificial por ocupaciones. Entonces, en ese otro paper lo que hacen es decir, bueno, qué ocupaciones están más expuestas a, a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces, contrastan, por ejemplo, la programación con con una ocupación que es atender personas en el sistema de salud, ¿no? Piensen la gente que opera en los rayos X, las enfermeras, cosas de estas, ¿no? Hay ocupaciones específicas, hay categorías como concretas de esto, pero es como la idea de como si uno piensa como en las funciones. Entonces lo que dicen es que programar es un tipo de ocupación que está muy expuesto a ser reemplazado por la inteligencia artificial y el otro no, ¿sí? Y entonces con base en eso determinan cuáles son los grupos de tratamiento y cuáles no. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo ha variado el empleo junior en esas firmas o ocupaciones más expuestas? Y lo que encuentran es que en esas es donde más cae el empleo juvenil, ¿sí? Ese es el resultado que encuentran. Ahora, cuando yo describo aquí caer es en términos relativos, ¿no? Caer es respecto a lo que está pasando con el grupo de control, ¿sí? De hecho, buena parte de lo que ellos parecen estar encontrando no es que se esté despidiendo a la gente, a los jóvenes, sino que se está reclutando menos gente joven, ¿sí? Mientras se mantiene el mismo ritmo de reclutamiento en las otras edades, llamémoslo, ¿no? Eso es un mecanismo más sutil de lo que yo describía inicialmente, ¿no? Una cosa es que se despida a la gente y otra es que se deje reclutar. ¿Cuál parece ser la historia? Y aquí es donde la evidencia no es muy clara y los papers son especulativos, si acaso, pero lo que parecen estar la mayor parte de los autores pensando es que la inteligencia artificial lleva una sensación de incertidumbre. Ahí, incluso si no se han automatizado ya las tareas de los jóvenes, muchas empresas empiezan a sentir que quizá esas tareas van a ser automatizadas o que simplemente la empresa va a necesitar invertir mucho más en capital y quizá lo prudente sea entonces contratar menos y la mayoría de gente que se contrata suelen ser a la entrada, ¿no? Jóvenes. Entonces eso quizá es lo que se esté viendo. Y es importante entender eso porque quizá entonces sea un efecto temporal, quizás sea un efecto pasajero. Quizá una vez tengamos una buena sensación de lo que la tecnología, esta específica tecnología, va a poder hacer, quizás la incertidumbre desaparezca y entonces quizás se siga contratando, pero en otras áreas específicas. Y entonces este efecto que estamos viendo en el mercado laboral juvenil desaparezca. Entonces, yo lo primero era eso, como que entendieran qué es lo que hacían estos papers y entender en detalle qué hace, creo que es muy útil para lo segundo que quiero decir y es cómo puede uno reflexionar qué otras historias pueden explicar los patrones que se encuentran ahí, ¿no? Porque quizá entonces esta no es una historia de que la inteligencia artificial esté deteriorando el mercado juvenil, sino que hay más cosas detrás. Y de hecho, si uno mira un poco más en detalle los datos, parece ser que ya venía el mercado juvenil deteriorándose desde antes, al menos desde la pandemia. Entonces, si uno puede criticar esto con frecuencia se llama como el supuesto de las tendencias paralelas, y uno quizá pueda decir que hay tendencias como antes del tratamiento que uno debería considerar para sentir esto que también identificado está como un efecto causal de la inteligencia artificial. Pero lo que quiero sugerir entonces es que hay otras historias potenciales, ¿no? Es
más que la inteligencia artificial, el mundo en general se está haciendo más incierto. Las tasas de interés aumentaron recientemente, esa es otra historia potencial. Entonces, hay varias historias que pueden ser más o menos compatibles con este patrón, que eso sí es un patrón claro, es decir, el mercado laboral de las personas jóvenes sí se está deteriorando. Que sea específicamente por la inteligencia artificial, quién sabe, ¿no? Es decir, eso es una afirmación más estricta. Yo tengo buenos amigos aquí, tengo un buen amigo aquí en economía que está trabajando en este tema. Él es escéptico al respecto y él, parte de lo que quiere sugerir eh, es que la forma de pensar las consecuencias de la inteligencia artificial debe ser mucho más granular y tiene que ver no con las firmas o con las ocupaciones, sino con las funciones, ¿no? Entonces, una misma ocupación puede tener unas funciones que la inteligencia artificial va a reemplazar, pero puede tener otras que no va a reemplazar, sino que se van a complementar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no sería un sustituto del trabajo de uno en esas funciones, sino un complemento y se demandaría más del trabajo de uno por eso, ¿sí? Y digamos, su modelo es algo más sutil y estaré mucho más contento de hablar más de eso porque me emociona mucho su trabajo y demás. Pero bueno, lo que quiero decir es, y este es como el asunto grande, de hecho, que quería como proponer y es sugerir que uno, los papers, por más influyentes que parezcan, que vengan de equipos de Stanford, de Harvard, del MIT, de no sé qué, todo producto académico es susceptible a ser cuestionable, ¿no? Y el rigor mismo detrás de la mayoría de ellos, lo que suele implicar es que sus resultados dependen de supuestos muy específicos, de dónde se están analizando las cosas, de lo que se necesita para que los métodos sean válidos. Detrás de todo el rigor de la ciencia hay entonces limitaciones sobre la interpretabilidad de los resultados. Y yo siento que en la opinión pública hay muy poquita conciencia de eso, ¿no? Entonces sale un estudio de lo que sea, de un lugar medianamente prestigioso y la gente dice, lo interpreta como si fuera la palabra de Dios. Y quienes me sigan con regularidad saben que yo soy muy crítico de ese tipo de actitudes, ¿no? Y creo que es una muy mala interpretación de la tarea de hacer ciencia, ¿no? La ciencia no es eso, no es, hay hallazgos, ¿no? Como que la verdad se va extrayendo y ya y nos ilumina a todos y no hay nada más que discutir, ¿no? Si acaso es lo contrario, ¿no? Como que cada resultado lo que suele generar es muchas preguntas y discusiones y así realmente es que se construye el conocimiento colectivamente, así es realmente que se ilumina, ¿no? Generando dudas y preguntas. ¿Sí? Entonces, esa evidencia yo la presento como siguiendo un poco de hecho ese tono como simplista de, bueno, ya tenemos evidencia y esto ya es la verdad. Lo que quiero sugerir aquí es que uno debe ser crítico, incluso con esa evidencia que parece muy sistemática y robusta y consistente y etcétera. Sí. Y finalmente, lo último que quería decir es las consecuencias, ¿no? Es cómo piensa uno, cómo debería uno pensar las consecuencias como más detalladamente. Yo me concentré en la noción de el impacto en la informalidad y la desigualdad y traté de llamar la atención sobre esa imagen. Y de hecho, ahora que lo pienso, no sé qué tan relevante sea hoy en día, ahora que los taxis en Latinoamérica no, pues son mucho más, menos importantes que hace años, pero yo recuerdo mucho en la época en la que yo estudiaba, estaba en la universidad y antes uno oía esto todo el tiempo, ¿no? Una queja de para qué se iba a ir a la universidad si podía uno terminar manejando un taxi, ¿no? Y le decían a uno, yo conozco muchos economistas que manejan taxi, e historias de mi primo estudió, se graduó, pero no logró conseguir trabajo y terminó manejando un taxi, que era así, que entre otras cosas, no sé por qué manejar un taxi era percibido como un trabajo como tan bajo estatus, cuando yo creo que los ingresos de un taxista posiblemente nunca han sido tan bajos, pero lo cierto es, digamos, yo sentía que ese ejemplo ilustraba un poco la lógica de la familiaridad de ese fenómeno que tiene a la gente aquí anonadada, ¿no? Porque la gente está confundidísima.
yo he ido a estas charlas y la gente dice, pero esto, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer? O sea, van a graduarse y ¿qué van a hacer? ¿No? Como que no les cabe un mundo donde la gente se gradúe de la universidad y no encuentre un empleo. Y eso es obviamente sorprendente en sociedades con niveles de tasas de desempleo del 4%, algo menores. eh, sí, pero, y que además, entre otras cosas, el desempleo juvenil en buena parte de estos países es menor que el nivel de desempleo general, ¿no? Promedio. Pero digamos, de nuevo, como que en el contexto latinoamericano eso no tiene nada extraño, o sea, como que eso es lo que uno es un evento común, la gente se demora meses encontrando su primer empleo y esta queja también, esa es otra cosa que no menciona, pero esto es una queja súper común en prácticamente toda Latinoamérica y es que a los empleos juniors se les suele pedir a la gente 1 o 2 años de experiencia y la queja de los recién graduados de cómo quieren que tenga experiencia si no me dejan encontrar un empleo, ¿no? Si no puedo encontrar un empleo. Entonces, todos esos temas siento yo que han estado por décadas en la conversación latinoamericana y en ese sentido siento que los entendemos bien y la respuesta entonces a qué pasa con la gente que no logra encontrar un empleo, pues que se va al sector informal, ¿sí? Y eso ya se empieza a ver en Estados Unidos, todo lo que se conoce como el gig economy, la economía del rebusque, es lo que nosotros llamaríamos la economía del rebusque. Esto en buena medida basado en las nuevas tecnologías, en las apps y demás, es cada vez más común y eso seguramente cada vez va a pasar más. La gente se vuelve microempresaria, ¿no? Monta su propio negocio. Y por cierto, la informalidad no necesariamente quiere decir, en Latinoamérica, informalidad tiene esta connotación de pobreza o emprendimiento de subsistencia. Ese no necesariamente es el caso, pero definitivamente implica firmas más pequeñas, ¿sí? Y las firmas más pequeñas tienen toda una serie de retos sobre de escalabilidad, son retos para el Estado para observar, para regular, para, para recaudar impuestos. Es decir, todo eso existe, ¿no? Latinoamérica está familiarizada con eso. Entonces todo eso está, eso lo menciono brevemente en el artículo, pero quiero ahondar en otro tipo de resultados que siento que son relevantes, que tienen que ver con las tensiones sociales que pueden emerger. Y hablo de la desigualdad, eso creo que es algo relevante, desigualdad dentro de la clase trabajadora, si uno quiere como categorías marxistas aquí. Pero es esa noción de, sí, senderos de vida distintos que también es muy típico de la desigualdad latinoamericana, aunque la desigualdad latinoamericana con frecuencia quiere describirse como aquella entre los empresarios y la clase trabajadora. Realmente la gran y relevante desigualdad en Latinoamérica tiene que ver con la gente en el mercado laboral, los que están en el sector informal y el resto, ¿sí? Latinoamérica tiene élites amplias, gente que va a colegios privados, a universidades privadas y termina trabajando en los buenos cargos del sector formal y son personas con salarios muchas veces superiores a los salarios medianos. Y, y ese es fundamentalmente donde yo siento que está la desigualdad latinoamericana, ¿sí? No está en empresarios tremendamente ricos, está en eso, en una élite trabajadora, gente que trabaja en firmas, ¿no? Que son empleados. Y eso cada vez parece ser más común en un tipo de desigualdad más prevalente, que yo pienso que va a ser más prevalente en lugares como Estados Unidos y posiblemente en Europa Occidental. Pero no solo, digamos, con esa desigualdad vienen además presiones sociales de distinto tipo, ¿no? Entonces, claro, muchos de estos jóvenes van a empezar a trabajar en la economía del rebusque, a algunos les irá bien, a buena parte de ellos no tan bien y a unos les irá terriblemente, ¿no? Y eso va a acumular malestar, a los que peor les va a ir, posiblemente van a alimentar las economías ilegales, que son oportunidades para personas en situaciones extremas. Pero no hace falta que esa sea la situación para que el malestar no se generalice. Y buena parte de la inestabilidad en Latinoamérica en las últimas décadas ha tenido que ver con eso, ¿sí? Em, con jóvenes con expectativas altas que no han encontrado oportunidades para esas expectativas.
¿Y qué termina pasando con eso? Pues eso de una u otra forma se canaliza en el sistema político. Y eso, entre otras cosas, es una de las fuerzas que promueve el arribo de extremistas, de autoritarios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante y posiblemente sea particularmente importante en el mundo en desarrollo por dos razones. La primera es que, contrario al contexto latinoamericano, los niveles de movilidad social, y esta es una afirmación controversial porque hay gente, creo que con muy poquitos datos, que sugiere que en Latinoamérica la movilidad social es mucho más restrictiva que en el mundo desarrollado, pero yo estoy completamente convencido que no es el caso. La movilidad social en Europa y en Estados Unidos se ha estancado en los últimos 30 años. La gente cada vez se encuentra más difícil tener vidas mejores que sus padres. Ese no es el caso en buena parte de la Latinoamérica de los últimos 30 años. En Colombia, en Perú, en Chile, digamos, a ver, los últimos 5 años han sido bastante malos, pero los 20 años anteriores fueron bastante buenos y la gente tenía la expectativa de que iba a estar mejor que sus padres. Y los padres habían tenido la expectativa de que sus condiciones de vida iban a ser mejores que las de sus abuelos. Eso es algo que en el mundo desarrollado es muy escaso. La persona promedio tiene una generalizada sensación de que no va a estar mucho mejor que sus padres, y esto está conectado con el desempeño de mercados muy específicos, ciertamente el mercado de trabajo, pero también el mercado inmobiliario, el mercado de crédito, demás, ¿sí? Entonces, eso sí, algo siento yo que es particularmente grave para alimentar este malestar que va a venir entonces de un mercado laboral particularmente disfuncional para gente joven. Pero el segundo elemento, que también es diferente del contexto latinoamericano, es la fertilidad. La fertilidad en Latinoamérica o la fecundidad realmente se ha reducido mucho en los últimos 30 años, ¿sí? Y se ha profundizado esa reducción en los últimos 15. Entonces, la tendencia actual de Latinoamérica es similar a la del resto del mundo desarrollado. Pero una generación atrás no era el caso, ¿sí? Y Latinoamérica aún no ha experimentado el fin del bono demográfico de forma generalizada. Entonces, este contexto de un mercado laboral agreste para los jóvenes no ha sucedido en un contexto donde cada vez hubiera menos jóvenes. Pero el mundo desarrollado está en otro momento en el que sí hay cada vez menos jóvenes y cada vez van a haber menos jóvenes. Y entonces, en ese contexto es difícil, a mí me cuesta pensar exactamente cómo se va a traducir eso en términos del malestar de esta comunidad. Va a ser particularmente preocupante porque van a ser más importantes los jóvenes porque hay menos de ellos, o va a ser menos relevante porque como son menos, es una minoría que hace menos ruido. No sé cómo pensar eso, es decir, no sé cómo interpretar que un grupo con malestar sea cada vez más pequeño. No estoy seguro eso que cómo se traduzca en la forma de hacer, como desequilibrar el sistema. Pero es ciertamente algo en lo que el mundo desarrollado se diferencia de Latinoamérica y que uno debería incorporar a la hora de pensar eso. Eso es sobre lo que quería hablar. Cuéntenme qué piensan. Cuéntenme si están también preocupados por el rol de la inteligencia artificial en el mercado laboral, y si algo de esto resuena con ustedes. Yo los leo, me llama mucho la atención sus ideas y me gustará hablar más de esto en el futuro. Nos vemos en 15 días.